Muy buenos días. Muchas gracias pues, a la facultad por invitarme a participar de esta sesión. Básicamente el enfoque que a mí me corresponde es un enfoque más de naturaleza jurídica sobre el tema de seguridad del paciente y humanización del servicio. Cuando hablamos de estos temas, realmente desde lo jurídico tenemos muchísima normatividad para esculcar y para revisar. Inclusive mucha parte la vemos acá con los estudiantes de 10º semestre. Sin embargo, partamos de una base, es que el tema de humanización del servicio parte inclusive de una base ética que ahorita seguramente los otros profesores les van a profundizar. No necesitamos entrar mucho en lo jurídico, basta con revisar principios generales de convivencia humana para entender que necesitamos necesariamente que meterle mucho al tema de humanización y seguridad del paciente. Bienvenido, doctor Jairo. Entonces, no me voy a poner a extender en normas jurídicas, sino más bien partir de que la humanización del servicio y la seguridad del paciente parten de un principio general, inclusive un principio universal, y es el principio de no generar daño a otro, que en las normas jurídicas está contenido en muchísimas normas jurídicas, pero que es un principio que realmente los seres humanos lo tenemos que aplicar, independiente que esté en una base jurídica o no. Otro principio, que es un principio desde lo ético, ni siquiera desde lo jurídico: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si ustedes están en un servicio y pongamos un tema básico, les van a sacar sangre, les van a hacer un examen de sangre y ustedes le tienen miedo a las agujas, uno quisiera que la persona que lo recibiera con respeto, con tranquilidad, y más si nosotros somos personas miedosas a muchos son. Uno dijera, pues yo quisiera que me recibiera bien, pues igual hagámoslo nosotros. El día que tengamos un paciente al frente que llega donde el odontólogo, llega aprensivo, llega con susto, también quisiera encontrar una persona amable, con calidad humana, que le explique bien lo que le van a realizar, y por lo tanto ni siquiera tenemos que escoger mucho normas jurídicas. Es un tema general de no hacer daño a otro, y es básicamente un tema de tipo ético más que de tipo jurídico, aunque hay suficiente normatividad jurídica en Colombia para soportar el tema de seguridad del paciente y de humanización. Y como es un tema ético, pues partamos del propio código de ética nuestro, que es la ley 35 del 89. Aunque los que no han llegado a clase conmigo, es fundamental, ley 35 del 89, para que la vayan bajando. Es el código de ética nuestro, de nuestra profesión, es la norma más cercana a nuestra profesión, y por lo tanto es importante que la tengamos muy presente. Algunos cuando la leen dicen, no, es que ese código de ética odontológico es un código demasiado viejo. Sí, ya en esto le celebramos los 30 años. Pero aún así, con la antigüedad y con la desactualización de nuestras normas, tiene un contenido bastante sensible en cuanto al tema de relacionamiento con el paciente. Y vamos a aspectos fundamentales, como por ejemplo, el hecho de que el paciente tiene la libertad de elegir el odontólogo tratante. Lo tiene el Código de Ética, ley 35 del 89. El hecho de que el paciente tiene el derecho a ser bien informado. Ojo, ni siquiera a firmar un consentimiento informado, a ser bien informado, que es diferente. A veces inclusive el consentimiento informado lo tenemos más como un documento legal fotocopiado para que el paciente lo firme y archivar en la historia clínica para cumplir con un documento jurídico. Es mucho más humanizante explicarle al paciente, que el paciente entienda en términos sencillos qué es lo que le vamos a realizar, cuáles son los riesgos, más que solamente tener un documento firmado, que también es necesario. Pero humanización no es firmarlo, humanización es que entienda realmente y comprenda los riesgos de lo que le vamos a hacer. Entonces, desde el punto de vista jurídico, concretamente desde el punto de vista del odontólogo, tengo la ley 35 del 89 con una cantidad de textos muy relacionados con la humanización del paciente. Cuando en pregrado hacemos un estudio de esa ley de ética y nos vamos artículo por artículo contextualizándolo, porque recordemos que tiene pues ya para 30 años, muchos me dicen, pero es que eso no se cumple, y eso es una realidad. El tema, por ejemplo, de la libre elección del odontólogo por parte del paciente es un tema absolutamente restringido, y que en nuestra profesión no dependen en muchas ocasiones del odontólogo, dependen de una cantidad de situaciones propias del sistema de salud, que es la que genera barreras para que el paciente pueda acceder a esos derechos que tiene la ley de ética. Entonces el tema de humanización parte de una conducta personal, de una disposición del odontólogo para una buena atención del paciente, pero también tiene unas limitantes bastante grandes en este momento desde la propia estructura del sistema de salud. Entonces, desde la libre elección, definitivamente muy difícil.
Vemos ahora nuevas formas de contratación en salud que tienen las instituciones, como por ejemplo el tema de PGP, Pago Global Prospectivo, donde las instituciones de salud son las que tienen que controlar el riesgo. Empiezan entonces las instituciones a decir, entonces no puedo atender tantas consultas, tantos exámenes, a restringir el gasto, y entonces son normas del propio sistema que empiezan a regular y a restringir la propia voluntad del profesional desde el punto de vista de la humanización del paciente. Eso entonces, primero les repito, desde un principio general, el tema de humanización parte de principios globales, de humanos. No hagamos a otro lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros. Segundo, en nuestra propia regulación, Código de Ética Ontológico, ley 35 del 89, está absolutamente claro que el tema de la actitud del odontólogo será siempre de apoyo al paciente. Es decir, el odontólogo debe manifestar frente al paciente un tema de una buena relación, un tema sencillo de relacionamiento práctico, que el paciente no vea al odontólogo de una manera distante, como por allá arriba, el odontólogo que evidentemente tiene el conocimiento y yo me tengo que someter a lo que él diga, si lo hace o no lo hace, depende exclusivamente de él. Y que parte de la buena información y oportuna información que le demos al paciente. Una actitud siempre de apoyo. Ya yendo a otras esferas jurídicas, tenemos que la humanización y seguridad del paciente tiene repercusiones y propiamente los odontólogos en las áreas civiles y penales. En las áreas civiles, el área civil les explico, cuando un paciente demanda quiere que le reparen económicamente el daño. Cuando nosotros tenemos una falla en la relación con el paciente, es el principal promotor de reclamaciones contra los odontólogos. Ojo, ni siquiera cuando un odontólogo se equivoca, cuando un odontólogo tiene un error frente a un paciente, pero ese paciente entiende al odontólogo, ha tenido una buena relación previa, hay empatía, van a ver que ese odontólogo es un odontólogo que va a ser mucho más tolerante al error ese paciente más tolerante al error del odontólogo. Cuando ustedes han tenido una relación que no sea una relación empática, es una relación distante, una relación estrictamente profesional, el día que ustedes cometen un error frente a ese paciente, una falla en el servicio, ese paciente no les va a pasar ni media y va a ser el paciente que posiblemente va a disparar una reclamación. Entonces, desde el contexto civil, en cuanto a reparación del daño, que es el paciente que busca que económicamente le paguen un daño que le hizo el odontólogo, un servicio humanizado minimiza, yo pienso que por ahí en la mitad, la posibilidad de que un paciente llegue a reclamar. Yo le digo siempre a los anestesiólogos, cuando ocurre un error en una cirugía, o inclusive la muerte de un paciente, sean ustedes mismos los que salen a explicarle a la familia. Cuando salen a explicarle a la familia, se le pone la cara, la parte emocional de esa familia en ese momento disminuye mucho, porque el profesional salió, puso la cara, eso es humanización. Diferente a cuando el cirujano o el anestesiólogo le dice, no, vaya enfermera, ponga usted la cara, hable usted con la familia. Esa familia es una familia que queda con una situación emocional sin resolver, porque el profesional no salió y me puso la cara, me explicó él mismo, y es una familia que la coge un abogado y en 2 minutos los convence para hacer una demanda. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera conocen quién es la persona que los atendió, que atendió a su familiar, la persona en manos de la cual su familiar murió. Son temas sencillos de humanización. El paciente más, y ojo con esto, más que una conducta perfectamente realizada, que sea 100% cumplidora de los criterios de auditoría, quieres que lo atiendan con calidez. Obviamente uno quiere también que lo atiendan bien, pero el tema de calidez en la atención, que el paciente se sienta bien tratado por el profesional, minimiza cualquier tipo de reclamación. Ahora tenemos otro contexto, que es el contexto penal. Miren todos los recorridos que una falla en humanización del servicio puede empezar a generar en un paciente cuando el paciente siente que ese tema humano y esa cercanía del profesional con él falló. Entonces, primero, el contexto general, me hizo un daño. En Colombia nadie está facultado para dañar a otro. Ojo, y el daño no es solo un daño ontológico, es un daño también psicológico por un error en la atención. Eso lo vemos en clase en 10º semestre. Segundo, un contexto ético. La ley de ética, la ley 35 del 89, nos exige un tratamiento siempre de apoyo al paciente. Tercero, un contexto civil. El paciente, cuando está siendo mal atendido, tiene la posibilidad de acceder a reclamarnos en dinero el resarcimiento del perjuicio que le generamos por esa deficiente atención. Y un contexto penal. El paciente, ojo, y aquí sí que lo tiene cerquita porque la fiscalía está aquí al frente del punto cero. ¿Ah? Ahí sí saben dónde estoy ubicado. Así que no sabían que la fiscalía quedaba por ahí. Es el contexto penal. Los pacientes también tienen la posibilidad, cuando sienten una atención deficiente o que esa relación con el profesional o con la institución es deficitaria, de ir
e iniciar una acción penal para la cual el paciente ni siquiera necesita un abogado, basta con que tenga ese tema emocional o ese sentir de que fue mal atendido para irse a la fiscalía solito, sin abogado, decir: yo voy a interponer contra este odontólogo una acción penal por lesiones personales. Y ustedes dirán: pero ¿por qué va a lesiones personales? Es que yo no le hice nada malo desde el punto de vista odontológico. Sí, las lesiones personales son también psicológicas o morales. Entonces se va para la fiscalía: yo fui mal atendido, me siento vulnerado, siento que el secreto profesional me fue maltratado, siento que no recibí la información y eso me generó un perjuicio moral. Allá se van a la fiscalía a iniciar un proceso de carácter penal. Entonces fíjense que los pacientes ya tienen una cantidad de vías también para reclamar cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados. Y la conducta más preventiva de ustedes para evitar todas esas vías que el paciente tiene para reclamar es un tema de una atención humana. Les comento, hay pacientes que tienen malas atenciones desde el punto de vista odontológico, es decir, errores odontológicos, pero han sido bien atendidos por el profesional, y son pacientes que son tolerantes, inclusive le dicen al odontólogo: tranquilo doctor, repítame esa corona, no tengo ningún problema, yo sé que usted actuó de buena fe. Pero ojo, al contrario, pacientes muy bien atendidos odontológicamente, donde técnicamente las cosas son muy buenas, y son pacientes que por cualquier error dicen: voy a demandar, o voy a acudir a un tribunal de ética, o voy a acudir a la vía penal para que sancionen a ese profesional. Entonces el tema de la calidad y la calidad de la atención es fundamental para minimizar la posibilidad de reclamaciones. Y finalmente, porque el tiempo es corto, respecto al tema de seguridad del paciente, les comento: la seguridad empieza a fallar cuando sometemos al paciente a unos riesgos a los cuales el paciente no debería ser sometido. La conducta nuestra debería ser una conducta en todo momento buscando prevenir riesgos. Sabemos que los riesgos son inherentes a la actividad, pero muchas veces por nuestra conducta potenciamos riesgos que deberían estar siendo prevenidos y que son previsibles. Cuando se trata de errores en seguridad del paciente, señores y señoras, señoritas y señoritos, les digo: es implacable la justicia. El tema de seguridad del paciente en este momento es muy difícil de defender. Les pongo un ejemplo: cuando un paciente, ya me están parando la escoba por acá, cuando un paciente en el hospital mental se huele, los pacientes obviamente con trastornos psiquiátricos se vuela por una malla, son cosas que no las defiende nadie. ¿Por qué? Porque si es una institución hospitalaria para pacientes con temas psiquiátricos, no debe pasar eso. Igual como no debe pasar en un consultorio odontológico que el paciente sufra daños diferentes a los propios inherentes a su patología con la que llega. Entonces, cuando hay fallas de seguridad del paciente, pongo un último ejemplo, el de anestesia. Los anestesiólogos tienen que seguir un listado antes de atender a un paciente. Si hay una falla en esa lista de chequeo anterior, ese anestesiólogo no lo defiende nadie, ni desde lo ético ni desde lo civil. Es decir, cada vez la legislación protege muchísimo más los temas de seguridad del paciente. En conclusión, el paciente no puede sufrir ningún daño adicional cuando esté en presencia de un odontólogo al propio de la patología con la cual el paciente llegó. Muchas gracias. Entonces, nos acompaña también la enfermera, doctorada en ética, que les compartí ahorita, la profesora Yasmín Cacante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor acompañarlos en esta sesión cada semestre. Los últimos 2 o 3 los he venido acompañando, y es un reto también conversar con ustedes de algunos asuntos que creo que son pertinentes y muy importantes a la hora de discutir lo que tiene que ver con lo humano, con lo ético, con lo profesional, y también con los aspectos de seguridad y acompañamiento y humanización del paciente en la atención. Retomando un poco, dijéramos, lo que el doctor nos acompañaba o nos contaba anteriormente, yo quisiera articular un poco el tema que les traigo hoy a esto que él nos compartía y partir de los asuntos que tienen que ver con el principio de beneficencia y de no maleficencia, ¿sí? Yo creería que esos principios son fundamentales en la atención y en salud en general, en todos los profesionales, pero yo diría que en todos los profesionales de todas las ramas, porque si trabajamos con los ingenieros, con los arquitectos y con otro montón de profesionales con las dificultades que estamos viendo en la actualidad, pues pensaríamos que esos aspectos de no hacer daño y de procurar lo más beneficente o la mejora
actitud, para el otro, pues creería yo que muchas cosas de las que se dan en la actualidad no se estarían dando. Bueno, aunado a eso, creo que la persona, el profesional, en este caso de odontología, de enfermería, de medicina, vamos a hablar de los profesionales de odontología, tienen que aunar a sus virtudes y a su forma de ser esos principios, dijéramos, como parte del actuar, como un hábito, ¿sí? Y ahí va, dijéramos, mi aporte en esta mañana. Y tiene que ver con los asuntos, básicamente, de la virtud y de una virtud que yo quise, dijéramos, traer a colación, que hemos denominado la honestidad intelectual. Le pongo, bajar un poquito, la honestidad intelectual. En la virtud, pues les traigo una definición, hay muchas. La palabra virtud nace del latín virtus, se refiere a una cualidad positiva de las personas basada en la excelencia moral. Las virtudes son consideradas características que ayudan a la persona a enfrentar situaciones difíciles y a actuar de manera moral, incluso cuando, pues, ante situaciones que requieren un curso de acción específico. Y ahí la importancia de que ustedes en sus cursos, no sé, regulares, ojalá tuvieran también un curso de ética o de bioética amarrado, dijéramos, a esa toma de decisiones prácticas, de la práctica, porque no necesariamente podemos pensar que las decisiones difíciles se tienen que tomar ciertamente en algunas áreas. Yo creería que en todas las áreas de conocimiento deberíamos reflexionar, tener espacios de reflexión académica frente a la toma de decisiones difíciles en X o Y caso. Y ahí tener la posibilidad de empezarnos a entrenar, si se puede usar esa palabra, empezarnos a enfrentar a esas situaciones para lograr algunas competencias que nos ayuden luego en la vida profesional a lograr eso. Bueno, entonces aquí es donde viene el asunto de la virtud de la honestidad intelectual. Y primero pues les voy a leer la definición, que obviamente no es mía, es de un filósofo de la modernidad, ¿cierto? El doctor Ernest Tugendhat, que dice en uno de sus textos que se llama Egocentricidad mística, dice: la virtud, dijéramos, de la honestidad intelectual es cuando una persona no aparenta saber más de lo que sabe y se cuida de no considerar sus opiniones más justificadas de los que están a su alrededor, ¿sí? Yo creo que es un asunto en el que todos tenemos que reflexionar. Profesionales, dijéramos ya egresados, personas en formación, docentes, etc. Muchas veces creo yo que una actitud poco humilde, muy egocéntrica, o por lo menos muy parada a veces en la soberbia, si lo podemos decir así, evita que lleguemos a lograr actitudes como la que el profesor anterior pues proponía, una actitud de cercanía con el otro, una actitud de empatía con el otro, una actitud de aprendizaje con el otro. Porque creamos o no, nosotros aprendemos de los pacientes, aprendemos de nuestros compañeros, aprendemos no solo de nuestros docentes, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Realmente tendríamos que aprender de todos, y en ese sentido, dijéramos, una postura de reflexión y de cercanía con el otro nos permite ese aprendizaje. Pero a veces el hecho de tener un título, X o Y, de tener una profesión nos evita, o de creer que tenemos una autoridad frente al otro, nos evita ver por las necesidades del otro, nos evita entender la postura del otro. Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión una persona me decía: no me chusen ahí, no me chusen en esa mano, no me canalicen la vena ahí, porque es que ahí nunca me cogen la vena. Entonces, yo soy la enfermera, se supondría que yo soy la que tengo que saber, pero si él es el paciente y ha vivido esa venopunción 2, 3 veces en el mes por X razón, ¿quién se conoce más que él? ¿Dónde la posibilidad de que le puedan funcionar, que le cause menos dolor y que sea más efectivo? Pero hay veces que tenemos respuesta como: es que, a ver señor, es que soy yo el que estoy viendo la vena, o a ver señor, entonces, ¿quién es el que sabe? Que son respuestas que a veces se le dan a los pacientes, ¿cierto? Entonces yo creería que esa actitud de honestidad intelectual nos permite no solo reconocer nuestras falencias técnicas, sino también académicas, de conocimiento. Yo, ¿por qué me voy a enfrentar a un procedimiento que sé que no tengo competencia?
para el que sé que no tengo una práctica segura, para el que sé que no tengo un acompañamiento real. Eso, dijéramos, raya en lo maleficente, pero además de eso, pues tampoco va a procurar una atención humanizada, una atención realmente con las calidades que se espera de los demás. Yo tengo que conocer mis capacidades, mis cualidades, y tengo que fortalecer mis debilidades para poder lograr una atención real, y eso requiere de honestidad, sobre todo de honestidad mía primero, como estudiante, como docente, como académico, etc. Porque también lo vemos en otras áreas, y es cuando yo pretendo, como bien lo dice la definición, saber lo que no sé. Yo enseño de lo que sé, eso debería ser una realidad, discuto de lo que conozco, y en ese sentido también hay un reconocimiento de eso que yo conozco para poderlo dar a los demás, y ese aprendizaje. Entonces, bueno, ese era como mi aporte para esta sesión, y esperemos ahorita en la sesión de preguntas qué dudas tienen. Muchas gracias. Entonces nos acompaña en este momento la profesora Elizabeth Llano, que ustedes todos conocen, una excelente docente nuestra del área de odontopediatría, abanderada desde hace mucho tiempo de todos los temas de calidad y seguridad del paciente, y pues por eso es un honor compartir con ella este espacio. Bueno, buenos días. Los de cuarto creo que no me conocen mucho, los de octavo y décimo creo que sí. Bueno, lo que les quería compartir es que yo creo que todos hemos sido pacientes alguna vez, y creo que hemos sentido cómo el doctor nos ha atendido, si le hemos generado importancia o no para la situación que nosotros vamos a manifestar. Y muchos estudiantes me han escuchado decir que uno debe atender a las personas como lo quieren que lo atiendan a uno. ¿Sí? Para mí eso hace parte de la humanización, es atender con el corazón, porque si yo atiendo como quisiera que me atendieran, yo me quiero querer mucho y yo quiero que a mí me atiendan de la mejor manera. Entonces, todos los procesos de habilitación que nosotros acá tratamos de impartirles a ustedes durante el cuarto que empiezan a atenderla, a hacer clínica, hasta el décimo, tienen que ver realmente con la humanización y obviamente la seguridad del paciente. Entonces, la humanización de la atención es darle la importancia al ser humano, y la importancia en lo físico, en la parte emocional, en la parte espiritual. Muchos pacientes a veces tienen ciertas creencias que de pronto no comparten con las creencias propias del profesional, pero igual eso hay que respetarlo, porque es él finalmente el que está recibiendo la atención. Yo debo dar información, pero al final el que debe elegir es el paciente. En odontopediatría pues pasa que en niños más pequeños esa potestad de hacerle o no hacerle algo al paciente pues también deriva obviamente de los papás o de las personas responsables, que al final pues de alguna manera van a decidir por el paciente. Ahora cada vez más los niños tienen más poder de decisión. Ahorita usted ve a un niño de 8 años que dice yo no quiero ese aparato, yo no me lo voy a poner, y los papás dicen bueno, deciden no hacerlo, y no me puedo enojar y no puedo estar luchando contra eso, porque finalmente son decisiones, inclusive en la parte médica, decisiones hasta de vida, donde se habla de una transfusión de sangre y un paciente dice no, yo tengo cierta religión, no permito que me hagan una transfusión, y aunque uno dice bueno, si este paciente no se le hace eso seguramente va a morir, pero de eso se trata la humanización, al final es el que decide qué se le debe hacer. Entonces es atender al paciente con respeto y con dignidad. Yo traje aquí algunos casitos como la siguiente, en cuanto a los derechos que tienen los pacientes que hacen parte también de la humanización, y es hacer llamados por su nombre. No sé si ustedes han escuchado decir es que me hicieron el procedimiento que no era para mí.
Y yo me llamo Elizabeth, yo estaba en la sala de espera y alguien dijo, Elizabeth, y se pararon dos Elizabeth. Entonces dijeron, ah, sí, usted. Pasó Elizabeth y a esta Elizabeth no le tenían que sacar el 15, era a la otra Elizabeth. Entonces llamar al paciente por su doble nombre, doble apellido, hace parte de decirle, yo lo respeto a usted, lo estoy identificando y entonces sí es usted, para que evitemos esos errores, como dice el doctor. O sea, la idea es minimizar los riesgos. A mirarlo a los ojos, a sonreír, a tener una actitud positiva. No sé si les ha pasado que cuando uno llega y el doctor está todo mal genio, y uno como que, ay, ¿qué le digo a este doctor? O sea, no me va ni a prestar atención. Una vez yo fui a una cita y me dice el doctor, ay, yo tengo un dolor de cabeza, yo de aquí me voy a ir para la EPS. Yo dije, pues, ya ni modo, ya no me presto ni siquiera atención a lo que le dije. Es más, me dijo, usted tiene prepagada, no sé qué está haciendo aquí, váyase para la prepagada. Hacer escuchado a estos chicos es muy importante. Muchas veces como en el afán de, ay, bueno, listo, dígame pues qué es lo que me quiere decir, pero muchos pacientes con el solo hecho de decirle lo que le tiene que decir está aliviando también ya su molestia. Entonces hacerlo escuchado y a preguntar, o sea, el paciente tiene derecho a preguntar si no entendió. Es muy importante que el mensaje verdaderamente llegue, porque usted lo puede decir de unas palabras y muchas veces nosotros hablamos muy técnicamente y el paciente ni siquiera entendió qué fue lo que le dijimos. Entonces decirle, por favor me repite qué fue lo que yo le dije. O por ejemplo uno manda una fórmula médica, prescribe y el paciente no entendió cómo se tenía que tomar eso. Entonces devolverle la pregunta, ¿qué me entendiste? Eso es algo muy importante. Esta parte de ayudas diagnósticas, pues a mí realmente no me pasa porque yo no atiendo nada de POS, pero sí he escuchado que muchas veces dicen que en el POS solamente pueden mandar unas ayudas diagnósticas específicas, muy limitadas, y a los doctores lo sacan como en una escala de cuáles son los mejores doctores para los pacientes y cuáles son los mejores doctores para la IPS, y casi siempre los mejores doctores para los pacientes son los más malos para la IPS, porque para la IPS mandaron muchas ayudas diagnósticas, no les convenía, generaron costos, pero el paciente sí se sintió muy bien atendido. Entonces que no les pase a ustedes, para eso existen unas guías clínicas, pero ustedes se pueden pasar de la guía clínica cuando tienen realmente un conocimiento y describen en la historia el porqué. Entonces es importante mandarle eso y analizarlas con conocimiento. Aquí él va pues como la observación para ustedes. Si ustedes no se capacitan, le están dando una mala atención al paciente y por ahí derecho pues no le están dando el respeto o el valor que se merece. El paciente tiene derecho a conocer el diagnóstico, así sea la gravedad que sea. Entonces hay que decirle, si posiblemente este diente pues tiene una fractura. O sea, no podemos ocultar eso porque él tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a saber los pronósticos y a las opciones de tratamiento. Eso es algo que tenemos que trabajar bastante porque muchas veces limitamos nuestros tratamientos a la parte económica. Y uno puede decir, no, listo, saquémosle esta cantidad de dientes porque el paciente no tiene con qué. Pero ¿qué pasaría si usted le da toda la información del paciente y él dice, yo voy a hacer un préstamo, voy a hacer una rifa, voy a hacer algo para que no pase eso? Finalmente el que debe elegir es el paciente o su familia o su entorno, pues cuando es un niño tan pequeño. Explicaciones claras, como ya les dije, o sea, que el mensaje de verdad sí haya sido recibido. Miren, esto es muy importante. Nosotros acá muchas veces hablamos de los pacientes como por la patología. Ay, hoy atendiste al niño clase 3, al niño clase 2. O sea, guardar la confidencialidad. Ah, sí, este paciente tiene VIH. O sea, eso es una cosa muy personal. Que nosotros, o sea, cuando hacemos, digamos, casos clínicos, por eso en el consentimiento siempre debe aparecer que están dando la autorización a que nosotros como en la parte académica manejemos la información, pero en ningún caso se debe decir los nombres, porque entonces estamos ahí pues alterando esa humanización.
y a racionalizar los tratamientos. Cuando ustedes se gradúan, los que han sido mis estudiantes, yo les hago como un seguimiento y yo los llamo, les digo dónde estás trabajando, y me genera mucha impresión saber que muchos me dicen: profe, yo le tengo que vender a los pacientes lo que no necesitan. Y yo les digo: ¿ustedes cómo hacen para dormir? Tranquilos. O sea, yo pienso que esa parte de la ética ustedes la tienen que sacar de ahí y la tienen que hacer respetar. Si no necesita 10 calzas, como dice la gente, pues no las ofrezca. Si no necesita un blanqueamiento, no lo ofrezca. Entonces es como esa parte económica a la parte de tratamiento. Hay que ser muy ético en eso. Yo no soy capaz de dormir y trato siempre de presentarle al paciente realmente lo que necesita, no porque me quiera lucrar al respecto de eso. Hay muchos pacientes para atender y seguramente tendremos de dónde el recurso, pero hay que ser honestos. Y los riesgos es muy importante, porque nosotros no podemos jugar a ser Dios. Es que no me va a pasar nada. Miren, yo me creo muy buena doctora, pero a mí me pasa todos los días muchas cosas. Y yo las reporto, y reportarlas, ser sincera, sé hasta dónde sé llegar, eso es algo muy importante. Y me han pasado cosas y bastante grandes. Y yo digo, sí, por muchas razones lo pasaron, pero teniendo pues como una conciencia de que igual podían haber pasado y habiendo explicado al paciente que eso podía haber pasado. Muchas veces nosotros decimos: no, usted no puede entrar, a su familiar, a su esposo, o por ejemplo con los niños, decir: no entre mamá, a ver si se porta bien. Eso es una técnica de manejo, ustedes la saben. Sin embargo, mientras uno más pueda tener compañía de un familiar, eso también es humanización. Sobre todo en la parte médica pasa mucho, que la compañía de tener a alguien cerca, que es amoroso y que pues tiene un vínculo fuerte con el paciente, puede ayudar a que la situación de una vez se pueda resolver. Bueno, atenderlo con seguridad, todo lo que les acabo de decir tiene que ver con esto. Cuando yo les digo tanto: muchachos, limpien la silla, lávense las manos, póngale gafas al paciente, es porque me importa el paciente. Tiene que ver también con humanización y seguridad. Si yo me equivoqué, yo debo decir: me equivoqué y pasó esto por esto. Eso es lo que decía el doctor. Cuando uno enfrenta a la persona, le explica lo que pasó, seguramente que va a ser pues la reacción de las personas va a ser mucho menor, y pueden entender inclusive que también somos seres humanos y nos equivocamos. Debe ser reportado eso en la historia, por si en algún momento se hace alguna investigación, la gente vea que yo no estoy ocultando información, que estoy diciendo siempre la verdad. Y algo muy importante es que ustedes creen que acá es bueno estar estudiando. Cuando ustedes salgan, igual tienen que seguirse capacitando. La misma norma de habilitación dice que usted debe estarse capacitando más o menos cada 2 años en todos los temas de la norma. Hacer eso, estoy dándole importancia al paciente, porque yo me estoy actualizando para darle lo nuevo y brindarle pues al paciente lo mejor. Cuando yo hago una remisión, sería ideal que tú llames al profesional, hables con él y que el profesional le dé una remisión también, no solamente escrita sino verbal, porque eso implica que el paciente, o sea, lo tengo muy presente y quiero realmente que el paciente se le solucione el problema, escuchar la parte funcional, la parte de fonoaudiología, la parte de respiración. Entonces sería ideal que no solamente con el paciente, sino con las personas que tienen que ver con el paciente tengamos ese vínculo, digamos, en salud. Bueno, muchas gracias, espero haberles aportado a su conocimiento. Bueno, y por último nos acompaña el profesor Darío Gil, que nos va a dar desde su perspectiva, nos va a compartir al respecto del tema. Buenos días. Acá están los de décimo, que se trabajó este tema el semestre pasado. Están los de décimo, que se trabajó algunos temas del semestre pasado, y los de cuarto, pues ya se trabajó buena parte de lo que yo voy a decir, los trabajé con ellos en el curso de ética. Los de séptimo, es que es el otro grupo, octavo, todavía no les he trabajado esos temas. Voy a partir de 2 supuestos.
El primer supuesto: ningún odontólogo tiene ética. Y eso son de las cosas que generan bastante molestia. Y el segundo presupuesto es que a mí ustedes no me importan como odontólogos. Los de décimo ya la rabia se les pasó al respecto de eso. Y la razón es muy simple. Acá venimos a hablar de humanización. Y yo a veces, el semestre pasado, hubo un roce con José Pablo y con la señora Caracante al respecto de eso, porque yo lanzo esas afirmaciones y la razón es muy simple. Es que yo trabajo con seres humanos. Yo no trabajo. Ya, ese es saboteo. Puro saboteo. Yo no trabajo con odontólogos. Primero que todo, no soy odontólogo. Soy biólogo con una clara formación genética y soy psicólogo con una clara formación psicoanalítica. Y yo no les puedo enseñar a ustedes a ser odontólogos. Eso lo tengo completamente claro desde hace mucho tiempo, y en la comunidad sociohumanística hay planteada una discusión al respecto de eso. Yo no trabajo desde la ciencia, yo trabajo desde la humanidad, no desde la posición humanizada, sino desde la humanidad. ¿Qué significa eso? Lo que yo trabajo con los estudiantes acá no es qué van a hacer con el paciente, sino qué van a hacer consigo mismos, es decir, qué hacen con su propia vida. Porque mientras uno no se pregunte por su vida, uno se volverá un buen técnico, y eso no es malo per se, pero no se está preocupando por el otro que está sufriendo. Los de décimo lo entienden, espero que lo entiendan bien. Normalmente cuando una persona va a pedirnos ayuda es porque se está muriendo. No importa si le está doliendo una uña, se está muriendo. Posiblemente no aparezca el cadáver, ¿cierto? Pero está sufriendo de una manera tan indecible que tuvo que pedir ayuda. La pregunta es, ¿nosotros qué hacemos con eso? Y nosotros normalmente nos han enseñado, yo fui profesor de la Facultad de Medicina 13 años, y eso era más o menos lo que trabajaba. Nosotros normalmente cogemos el sufrimiento, lo volvemos un código, y a ese código le prescribimos un medicamento, y estamos convencidos que ese medicamento le va a servir, y se nos olvida que el medicamento tiene que ser cargado de manera mágica, porque si no, no funciona. Eso la mayoría de ustedes lo llaman efecto placebo. Yo estoy trabajando eso muy seriamente y no es un efecto placebo. Todos los medicamentos necesitan ser cargados efectivamente, y no funciona. Vuelvo y me ubico. En términos, yo trabajo con ustedes en términos de la humanidad de cada uno de ustedes, y por eso los confronto. Porque si ustedes tienen la verdad, ya no hay nada que hacer. Pero si yo logro de alguna manera a que cada uno de ustedes tome la decisión de dudar sobre lo que sabe, yo digo, la labor ya está hecha. Porque esa duda los va a carcomer, y al carcomerlos se van a preparar mejor, preguntándose por sí mismos. Insisto, no es preguntarse por el otro. Los de décimo y los de segundo se los he dicho. Ustedes, ¿con qué autoridad, por decirlo de alguna manera? No es autoridad. Ustedes, ¿cómo dicen que respetan a un paciente si llegan a la casa a maltratar a la mamá? ¿Cómo dicen que respetan a un paciente si le hacen escenas de celo a su pareja? ¿Cómo dicen que respetan a un paciente si se maltratan entre ustedes? Es porque no se han preguntado por el lugar de ustedes. La lógica, ya la profesora Elizabeth tiene un texto que yo escribí a 4 manos al respecto de eso. Si uno no se ha preguntado por uno, ¿cómo puede entender el sufrimiento del otro? ¿Cómo puede ser solidario con el sufrimiento del otro? Ese sufrimiento no se resuelve con medicamentos, no se resuelve con sustancias. El doctor lo dijo, la doctora lo dijo y la doctora lo dijo. Se trata de escuchar, y escuchar no es dejar que el otro hable y hable y hable y hable y hable. Eso no es escuchar, eso es dejar que el otro hable. El escuchar tiene que ver con hacer preguntas adecuadas en un momento determinado. Y uno hace preguntas adecuadas solo cuando logra entender desde lo racional el sufrimiento. Bueno, después de esa breve pero efusiva introducción,
solamente les digo, la ética, a diferencia de todos los discursos romanos son la religión, el derecho, la ciencia y la moral. La ética se mueve en otro lugar. La ética tiene que ver en el lugar que yo me ubico y en el que soy capaz de ubicarme. Cuando uno no tiene un lugar y uno no ha construido su propio lugar, el derecho hace maravillas con uno, ¿cierto? Usted habló de demandas y etcétera, etcétera, pero cuando uno ocupa un lugar, uno sabe que ese lugar lo puede defender y uno se puede despreocupar del derecho. Conociéndolo se puede despreocupar de él. Lo mismo ocurre de la ciencia. Cuando yo les digo, el odontólogo no tiene ética, es porque el odontólogo juega en el campo de la ciencia y de la técnica, y la ciencia y la técnica no le interesa al ser humano. A la ciencia y la técnica le interesan son las poblaciones. Siendo mucho más radical, y eso ya sería una discusión que no se va a sostener acá, siendo mucho más radical, la ciencia es el discurso del capitalismo. El capitalismo lo único que le importa es el mercado, no le importa más nada. Yo trabajo de otra manera, con ustedes yo trabajo de otra manera, por eso soy tan confrontador con ustedes, y eso me tiene unos costos enormes para mí, que digan cosas, barbaridades de mí, pero estoy preparado para eso. Porque intento es que ustedes se paren en un lugar como seres humanos. Voy a ponerlo de alguna manera. Diego fue estudiante mío. A mí el Diego no me importa cómo es como odontólogo, pero si yo confío en Diego como ser humano, yo ya doy por supuesto que es buen odontólogo. Pero hay buenos técnicos que son unas porquerías como seres humanos. Eso también se los he dicho públicamente. Yo tuve que rebobinar muchas cosas en los 18 años que yo llevo en esta facultad al respecto. Yo me pregunté, ¿por qué será que los odontólogos son los profesionales del área de la salud que más se suicidan? Y con todo el dolor en el alma lo digo acá, porque hay un trabajo que hacer con ese grupo que yo quiero mucho, los de cuarto, que son los profesionales de la salud que toman más droga psiquiátrica, son los que más fácil rompen las relaciones afectivas, que son los que más se separan, y lástima decirlo con el doctor acá, son los que más demandan en los tribunales de ética. Yo tengo las estadísticas y yo digo, hay un trabajo muy diferente que hacer acá con los estudiantes, y es tocarles en el ser humano. Y a mí me toca esa labor, debería tocarnos a todos los profesores, es no preguntarnos por el paciente. Acá todas las preguntas han sido por el paciente, todas las veces, tratémoslo mejor. Yo por eso es que siempre voy en contravía. Lo que yo les propongo es pregúntense más por ustedes, menos por el paciente y más por ustedes, porque si se preguntan más por ustedes, en esa pregunta por ustedes incluyen al paciente. El concepto que les dije a los de séptimo, a los de cuarto cuando estuvieron en segundo, y también se los dije a los de décimo, el concepto es epimeleia, el cuidado de decir, es cómo yo me cuido y cómo yo no soy sin el otro, es cómo yo me cuido cuidando al otro, y cómo cuido al otro cuidándome yo. De eso se trata la epimeleia y de eso se trata la ética. Pero el odontólogo no cuida al paciente porque están en dos lógicas diferentes. El paciente va en el sufrimiento, se está jugando la vida, en cambio el odontólogo se juega en lo racional. Son dos lógicas muy diferentes, pero en términos del ser humano que hay ahí sufriendo y que me fue a buscar a mí porque creyó en mí, ahí se mueve la misma lógica, la lógica del ser humano. Y a eso es que yo le apunto en los cursos, es que ustedes piensen más en ustedes y menos en qué van a hacer con el paciente, a diferencia, insisto, lo que plantean los odontólogos, porque me parece completamente válido. Lo que pasa es que a mí me toca decir cosas diferentes. No es repetir y repetir lo mismo, sino plantear cosas diferentes. La posición ética en última instancia es en qué lugar estoy parado yo, cómo leo yo y cómo establezco los espejos. Se los pongo siempre, los pongo como ejemplo. El ejemplo del último que les puse el semestre pasado fue más o menos cuando ustedes están con el novio o la novia y están con la mamá, ¿por qué no le dan un beso de otorrinolaringólogo a la pareja? Es decir, ¿por qué no les dan un beso francés delante de la mamá o del papá? No son capaces. Y la razón es muy simple, racionalícese y verá que hacen elecciones. Y es porque son hijos. En el momento en que están con el novio, con la mamá, son hijos o son hijas.
Y eso juega más, y es por eso que yo siempre estoy hablando de las relaciones familiares, porque son las únicas relaciones que no son accidentales. Y esas son las que uno defiende, porque cuando uno defiende una relación que no es accidental, uno ya puede empezar a tener un lugar en la vida, un lugar que uno puede defender, y de eso se trata la ética. Muchachos, ¿alguna inquietud? Buenos días, soy estudiante de cuarto semestre y tengo la duda es cómo tratar de hacer o sea, ahora el post y toda la dinámica de salud en el país nos limita mucho en tiempo en la atención. Tenemos, pues no sé, no soy odontólogo todavía, pero cuando pido visitas, 20 minutos para hacer una valoración y para dar una atención integral. ¿Cómo manejar ese asunto de lograr atender bien al paciente, tanto en la parte física como en la parte emocional en tan poquito tiempo? ¿Qué puede hacer uno ahí? Diego, ¿vas a poner ese? Yo solamente te digo una cosa desde la lógica que yo hago, desde la lógica que yo pienso. Uno en 20 minutos hace milagros o hace todos los daños del mundo. El problema no está en el tiempo. La lógica de este sistema, pues de este modo de producción dependiente, inequitativo, altamente inequitativo, monta el negocio alrededor del tiempo. Pero cuando uno va hacia atrás, va 30, 40 años hacia atrás, era lo mismo, eran 4 horas, podían atender al paciente 4 horas y era la misma lógica, ¿cierto? Porque no estaban pensando en términos del sufrimiento del otro, sino en términos de la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? Y no la eficacia simbólica en términos de la creencia, sino simplemente era un negocio. Esa discusión yo la tuve en medicina hace 7 años. Y fue una cosa muy delicada porque hay tanto malestar con respecto a la ley 100 y la sucedánea, ¿cierto? Es porque le quitaron poder al odontólogo y al médico y lo volvieron ese cuento un negocio, pero el maltrato está ahora y estaba antes. Y se lo digo, yo normalmente eso lo hablo con anécdotas. Yo viví en el Chagualo, nací y me crié en el Chagualo, ¿cierto? Y yo veía ambulancias y ambulancias y ambulancias pasando para urgencias del Hospital San Vicente de Paúl y los enfermos tirados ahí, y no había ley 100, ¿sí? Y estaban tirados. Bueno, ya sería una cosa como demasiado personal. En este momento, pues si ustedes miran personas mayores de edad, son edéntulos o tienen prótesis, ¿cierto? Y vienen desde hace mucho tiempo así, es decir, en su más tierna infancia no hubo odontólogos que lo atendieran y tenían su propio consultorio. Nosotros podemos protegernos de la ley 100 y decir, no, es que es por culpa de la ley 100. Y yo digo, no, seamos un poquito más coherentes y más honestos. Es nuestra formación y el lugar donde nosotros queremos estar. Le voy a poner solamente un ejemplo, Santiago. La doctora habló de un blanqueamiento. Un odontólogo coherente no haría blanqueamiento, porque sabe que está haciendo daño, pero lo hace, ¿cierto? Porque el problema no es el tiempo, no es culpabilizar al otro, ese es el lugar donde uno se para. 20 minutos son suficientes, 20 minutos para hacer mucho bien o mucho daño, pero uno se puede esperar, es que en 20 minutos uno no hace nada. Pues a ver, yo pienso que discrepo un poco del doctor. 20 minutos sí son importantes para hacer maravillas, pues se harían más maravillas en 30. Realmente la pregunta tuya apunta a una disociación que hay en este momento entre el código de ética y la práctica odontológica, y eso que tocaste es solo un punto, que es el tiempo. Si vamos a otras normas del código de ética, nos hablan, el odontólogo utilizará todas las medidas necesarias para llegar al diagnóstico. Si vas a en este momento en la práctica odontológica en una EPS, ¿cuál que todas las ayudas diagnósticas? Si vas a mandar más de determinado número de radiografías, te van a limitar tu práctica.
Eso lo vamos a ver en 10º, una cantidad de normas que están contenidas en el Código de Ética que en la práctica son de imposible cumplimiento. Y ahí viene un tema, y es el tema del liderazgo profesional, que en ese momento las facultades se están metiendo muchísimo con eso, y es porque los odontólogos no hemos sido capaces de meternos dentro del sistema y buscar una regulación diferente que nos dé un poco de tiempo mayor para hacer más maravillas de las que podríamos hacer en 20 minutos. Hemos hecho la contabilización del tiempo, encontramos que si un odontólogo hace bien la parte administrativa, se demora 10 minutos, diligenciando todos los documentos, diligenciando historia clínica, exponiendo adecuadamente un consentimiento informado, pues que se requiere que el paciente lo entienda bien, es decir, el tiempo no alcanza realmente, y sé que se pueden hacer muchas maravillas, pero realmente son más maravillas en más tiempo. Yo pienso que necesitamos más, desde el liderazgo de los odontólogos, empezar a meternos en el tema legislativo, es decir, definitivamente odontología no se puede hacer una consulta en 20 minutos, y que la regulación para los odontólogos sea mínimo citas de 30 minutos como mínimo. Entonces yo pienso que ahí sí hay un tema profesional que tenemos que manejar estructuralmente. Esa pregunta que tú haces responde a por qué yo soy independiente y por qué nunca quise ser del sistema, pues, de seguridad social del POS, porque me sentía impedida a hacer una restauración en menos de 20 minutos, porque ni siquiera son 20 minutos. Porque mientras usted pregunta, mientras usted luego da en las indicaciones post, entonces son 5 o 10 minutos para hacer algo que es imposible hacer. Pero yo te digo, yo trabajo en algunas instituciones donde lo que hago es particular y le pongo el tiempo al paciente que, digamos, considero que es importante para atenderlo. Pero he visto como odontólogos que sí trabajan en el post han logrado, a través de la comunicación con la administración, aumentar el tiempo de atención. O sea, en una de las instituciones donde yo atiendo, yo veo que a los pacientes les dan media hora para hacer una restauración, para hacer una exodoncia. O sea, no es una cosa tampoco tan limitante. O sea, pienso que es como en la conversación que tú tengas contigo mismo y cómo defiendes tu servicio, hablar con el administrador y decirle: es imposible, y si quiere, venga, siéntese acá y yo se la hago. ¿Cierto? O sea, es como me empodero yo, y estoy de acuerdo con el doctor, en la medida en que estemos más unidos como gremio, las cosas van a tener que cambiar, pero solemos ser una profesión de independientes. No, vea, yo manejo una lógica diferente en definitiva. Y manejo la lógica porque si yo juego en términos del tiempo, yo me inmovilizo, pero si yo juego en términos de la ética, yo ya no me inmovilizo. Voy a poner solamente un ejemplo para que vean qué es lo que ocurre. En estos momentos se están formando los odontólogos en 220 créditos, ¿cierto? Y las universidades de este país, todas, tomaron la decisión de formar los odontólogos entre 160 y 180 horas, quitar créditos, perdón, nos están quitando más o menos 40 créditos en términos del proceso formativo. Nosotros pensamos, bien, ya no hay tanta escolarización y vamos a salir a grabarnos. Todos estamos convencidos que es posible formar un odontólogo en 180 créditos y no en 220 créditos. Porque esa misma lógica que aplicamos no la aplicamos en los 20 minutos. Yo estoy de acuerdo que en media hora, en 40 minutos, en 50 minutos se harían, yo no sé si mejores cosas, se harían más cosas, pero no sé si mejores. Porque yo me la juego, insisto, es en el plano de lo ético. Porque no jugamos que el problema no está en el tiempo, sino en la lógica que nosotros manejamos en la relación, así como estamos manejando la lógica ahora de reducir los créditos para grabarlos más rápidos, hacer eso mismo estar con los pacientes esos 20 minutos, diría Elizabeth, con calidad y calidez. La pregunta es por sí misma, la pregunta es si yo me justifico en el tiempo, no, como dice Elizabeth, no voy a hacer nada. Sí, uno puede hacer muchas cosas, sobre todo con la palabra, y eso se los puedo asegurar. La palabra hace milagros. Bueno, yo creo que yo tengo una postura un poco más conciliadora. ¿En qué sentido? Yo creería que son ambas asuntos.
ambos asuntos, y les voy a decir porque hace más o menos 6 años, y yo los invito a todos a leer un texto muy interesante de un estudio que, dijéramos, trabajó muchos profesionales de la salud a partir de la Ley 100, sobre todo en el área de Antioquia, mostrando qué era lo que ellos pensaban en distintas áreas, enfermería, medicina, odontología, etcétera, ¿cierto? Que era lo que pensaban con respecto a estas limitantes, no solo en tiempo, sino en ayudas diagnósticas, sino en otros asuntos que tenían que ver, y al final tenían que ver en cómo impactaba la calidad en el cuidado del paciente, que es realmente, dijéramos, el fin último de lo que somos. Porque el fin último de lo que nos tiene acá formándonos, o los que somos docentes ayudando, acompañando esa formación, es, dijéramos, esa postura que ustedes tienen de querer ser profesionales en distintas áreas. Entonces uno se preguntaría, pues sí, eso seguramente tiene también mucho que ver con la persona. Sí, yo ejercí 12 años en el Pablo Tobón Uribe, pero el Pablo Tobón Uribe, por ejemplo, tiene una postura específica y una cultura que permite cierto tipo de relacionamientos, ahí entiendo lo que dice la doctora, fuera de la normativa general, fuera de los lineamientos, dijéramos, legales. También hay unas culturas internas en las instituciones que pueden generar una mayor posibilidad de acercamiento y relacionamiento con el paciente. Pero más allá de eso, hay que promover que eso sea para todos, ¿cierto? Que sea en todas las instituciones y que se trate de lograr, por decir algo. Y además, lo que dice también nuestro compañero, y es que nosotros tenemos que generar la interrelación de eso, porque también puede ser, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que a mí me den todo el tiempo del mundo y yo no haga nada, pues para mí no sea importante el otro. Entonces no tiene que ver solo con el tiempo es un asunto, pero mi postura y mi relación ahí también tienen que ver. Es decir, son muchas facetas para que realmente se logre eso que estamos diciendo de una interrelación adecuada, humanizada, dijéramos, y que propenda por una calidad alta en ese cuidado de los pacientes. Pues yo tengo una duda en cuanto a los derechos del paciente. Pues poniendo un caso, por ejemplo, un paciente que tenga un CEA, ellos tienen derecho a conocer su diagnóstico, ¿cierto? Entonces, muchas veces a los pacientes no les dicen el diagnóstico, sino que los familiares deciden no decirlo, ¿cierto? Entonces, o sea, éticamente uno cómo queda ahí, o por ejemplo en la parte legal, por ejemplo si el paciente se lograra recuperar y uno no le dijo el diagnóstico al paciente, pues ellos, ¿qué acción pueden tomar en contra de uno o algo así? Pues no sé si me hago entender. La ley del 81, que es el Código de Ética Médica, y también hace referencia a la ley 35, Código de Ética Odontológica, el paciente en todo momento tiene el derecho a ser informado de la enfermedad que tiene. Solamente hay una excepción, y es cuando informarle al paciente implica generarle un daño mayor. Es decir, que el paciente no tenga la capacidad de asimilar esa enfermedad o ese diagnóstico y se pueda meter, por ejemplo, en un tema de una depresión o algo así. La ley no dice qué patologías sí, qué patologías no, depende de tu criterio hasta dónde hacerlo o no, pero solamente la excepción para informar es cuando tu información va a llevar al paciente a un daño superior. No informarlo, estando el paciente en capacidad de recibir esa información, sí te puede llevar a una sanción de tipo ético, porque el paciente dijo, usted omitió información que me debe haber sido entregada oportunamente. Sí, reforzando un poco también lo que está exponiendo el doctor, éticamente, dijéramos, hay solo una posibilidad por la cual yo no le tenga que dar la información verdadera al paciente, y es que, en efecto, yo le pregunto a doña María, ¿usted quiere conocer qué tiene, quiere saber su diagnóstico? Hay pacientes que te dicen directamente, yo no quiero saber, infórmele a mi mamá, a mi familiar, a mi hermana, a mí, porque yo, si me dicen que tengo algo grave, me muero. Ellos mismos te dicen, yo no quiero saber, ¿cierto? En su autonomía, él decidió no saber. O pacientes que te dicen, o personas que te dicen, por favor, dígame exactamente qué tengo, porque yo necesito saber y organizar X, Y, Z. Es decir, así hay personas declaran. Hay una situación, y son los pacientes con enfermedad mental, o las personas, dijéramos, heterónomas, es decir, los menores de edad. En ese sentido, la persona, dijéramos, que esté a cargo de esa persona es
la que debe recibir la información y la que tiene en tutoría pues tomar ese principio de autonomía en sus manos para la hora de la toma de decisiones. ¿Cómo sabemos que una persona adulta mayor no tiene posibilidad de consentir o de conocer, en este caso, su diagnóstico con claridad? Pues ese diagnóstico lo tiene pues a través de un psiquiatra o de un neurólogo que nos diga esta valoración de este paciente pues no le permite ni tomar ninguna decisión ni entender lo que se le está explicando con respecto a su diagnóstico, ¿sí? Básicamente. Hola, buenas. Principalmente hacer un comentario que lleva más a una reflexión, ¿sí? La reflexión es que es muy interesante acá hablar de lo que podemos hacer desde niveles singulares, desde nuestros propios, desde nosotros como seres humanos, desde el ser individual, qué podemos hacer pues, como para impactar a la comunidad, ¿verdad? Pero creo que es muy importante también que reflexionemos y que seamos críticos y que además de eso aceptemos la realidad en la que estamos, ¿cierto? Por el medio, en este momento tenemos un modelo de aseguramiento que nos genera muchas limitaciones, es claro, todos creo que lo saben, ¿cierto? Pero entonces es importante que conozcamos y que reconozcamos y que aceptemos que ese modelo de aseguramiento cada vez lo que nos está llevando a hacer es mirar desde la enfermedad y no desde la salud. Es decir, nos pagan porque los pacientes lleguen enfermos, es decir, entre más pacientes enfermos mejor nos pagan, porque más pacientes que tengan habilidades para tener resinas, entre más pacientes que tengan una enfermedad preventiva mejor para mí, ¿verdad? Entonces, lastimosamente el sistema o el modelo de aseguramiento que tenemos en este momento pues nos hace pues irnos por ese camino por ser, o sea, por lo que nos abarca, ¿verdad? Esa sería la dimensión general en la que estamos. Entonces es muy importante, pero no hay que se queda como con las manos cruzadas, ¿no? Yo quisiera hacer muchas cosas, pero es que muchas cosas me impiden. O sea, el mismo gobierno, el mismo modelo de aseguramiento me impide hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo pienso que esta reflexión que estamos haciendo ahora, que estamos haciendo desde un nivel singular, lo que me refiero es un nivel individual, lo que va contigo principalmente, ¿cómo podemos nosotros como gremio pues empezar a generar políticas públicas para tratar de impactar el Estado? Es decir, tratar de decir, mire, o sea, existen otras posibilidades de ver, o sea, cómo no tratamos desde la salud, cómo más bien nos motivan a hacer procedimientos diciéndole, mira, necesitamos mantener que sano. Entonces, ¿yo cómo hago para mantener sano a todos los pacientes que vengan y por eso me paguen y me motiven, más no desde la enfermedad? No desde, estamos buscando que todas las personas vengan para que se hagan blanqueamientos, resinas, que se cambien las amalgamas por resinas, porque eso es lo que me da empleo. Debería ser el contrario. Y creo que si esa perspectiva se tomara actualmente, pues serían menos facultades de odontología, porque menos odontólogos necesitaríamos, porque ya solamente trabajaríamos desde la salud y no desde la enfermedad. Entonces, pues creo que es importante que todos nos toquemos, seamos críticos, desde los pocos conocimientos que tenemos, porque realmente pues apenas estamos en formación, pero debemos de ser muy críticos en entender el contexto en el que estamos pues como abarcándonos y que nos genera pues algunas limitaciones, pero hay posibilidades y hay soluciones como unirnos como gremio, generar políticas públicas, tratar de ver si encontramos modificaciones a lo que nos abarca. Yo quiero como intervenir antes de que los profesores hablen y quiero hacerme en esta parte porque quiero que todos como que estemos pendientes de lo que voy a decir. Estoy muy de acuerdo con todas las palabras del profesor Darío Gil. Acá en la institución y lo que dice la compañera, o sea, tenemos un sistema de salud que realmente nos afecta a todos, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Pero ¿cómo podemos cambiar el sistema de salud? Primero cambiándonos nosotros, empoderándonos nosotros de todos estos temas. ¿Y cómo nos podemos empoderar? Si primero nosotros estamos bien, ¿cierto? Si nosotros no estamos bien, no podemos atender bien a un paciente, ¿cierto? Entonces nosotros acá, desde la educación y desde lo profesional, lo que decía el profesor, somos personas que diariamente nos vemos como muy maltratadas, ¿cierto? Psicológicamente, acá por la institución y también en las instituciones de salud. Entonces, como que tomemos conciencia nosotros primero, como gremio, e involucrar a las otras instancias de medicina, de enfermería, de que nos empoderemos primero de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y ya después de ahí, ¿cómo podemos intervenir nosotros para que el paciente esté bien? Porque, insisto, si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a atender a una persona para que ellos estén bien? ¿Cierto? Entonces, no sé, solo quería hacer como ese aporte. Y a eso
eso que tú dices es verdad. Y yo les quiero hacer, muchachos, una invitación muy especial. ¿Me escuchan? Sí. Miren, yo lo veo en la clínica permanentemente y yo me cuestiono. Ustedes vinieron a estudiar, ustedes vinieron a aprender. Y cuando nosotros los profesores les decimos, ve, puede haber otra posibilidad, esto se puede llamar así, esto se puede hacer así. Yo he visto cómo estudiantes sacan una lágrima en el ojo. Y yo me pregunto, ¿no es a eso a lo que vinieron? A aprender. O sea, no pueden ser ustedes mismos tan exigentes con ustedes mismos que se niegan la posibilidad de otra alternativa. La posibilidad cuando ustedes dicen, es que mi profesor dijo que era esto y ya usted me está diciendo otra cosa, y se enojan. Y yo digo, qué bueno, otra posibilidad, otra alternativa para su vida. Cuando les digo, a ver, dime por favor el protocolo, no es porque yo le quiera hacer daño, es porque yo quiero que usted se sienta seguro de lo que está diciendo. Cuando están presentando una historia y uno les dice, ¿qué relación molar tiene eso? Entonces empieza clase 1 y uno le dice, ¿clase 1? Ah, no, profe, clase 2. ¿Clase 2? Ah, no, profe, clase 3. Entonces, ¿por qué les estoy preguntando eso? Porque en la calle les van a decir lo siguiente: cierta doctora que usted me dijo que con este tratamiento no necesita ortodoncia. Y yo tengo que tener un criterio tan claro que le digo, en ningún momento le he dicho eso. Le he dicho que posiblemente con este tratamiento puede pasar que no necesite ortodoncia, pero también puede pasar que sí. Entonces ustedes no lo entienden porque todavía no han salido a la calle. Cuando yo vuelvo y le pregunto algo a un estudiante porque lo veo flojo, no es porque lo quiera molestar, es porque quiero que cuando se lo vuelvan a preguntar lo tenga claro. Entonces ahí va como mi aporte. Yo los veo que son tan exigentes con sus propias vidas, y eso puede ser un reflejo de nuestras propias vidas, que a mí particularmente me han hecho hacer un cambio y un clic bastante grande, porque somos muy psicorrígidos. La odontología es así, no es gratuito, que por eso el doctor dice que somos la profesión de más alto suicidio, de psicología. Sí, entonces la invitación, muchachos, tomen la vida más alegre, tomen la vida de una manera más positiva, que nosotros definitivamente no les queremos hacer daño. No les queremos hacer daño, lo que les queremos fortalecer es precisamente el criterio, porque si no hay un criterio claro, ustedes allá en la calle van a penar y van a ser los que posiblemente coja un abogado a un paciente que ustedes atendieron, le dijeron, y ahorita con la tecnología usted ni siquiera sabe que lo están grabando. Ojalá uno supiera, pero ni siquiera sabe que lo están grabando, y cogen la grabación y ya, con eso tienen. Entonces lo que queremos es fortalecer el criterio, no los estamos molestando, tomen la vida más relajadamente y dense la oportunidad. A mí me encantaba cuando a mí me exigían, porque yo decía, muy bueno, así como uno estudia aquí, así sale a la calle. Yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, que yo voy y miro las canecas una por una, y los que están acá díganme si no es verdad, y yo digo, ¿te lavaste las manos? Sí, profe. Y yo miro y no hay servilleta. Y yo me pregunto, ¿dónde la tiró? Si la tiró, se salió del cubículo, entonces no se lavó las manos, se volvió a contaminar. Eso parece insignificante, pero es que es una rutina, es algo del día a día que es importante que ustedes lo tengan presente. Como ustedes hagan acá, van a salir haciendo en la calle. Y ahorita con los procesos de habilitación, les digo, nos ha costado a nosotros, a los viejos, nos ha costado cambiar eso. Es muy difícil. Ustedes aprovechen lo que apenas están estudiando, porque lo que hagan acá, así van a salir a atender en la calle. Entonces tómenlo como una oportunidad, no como algo que nosotros estamos haciendo hacia ustedes de una manera negativa.
Bueno, yo aunado a lo que dice la doctora, también quiero hacer una invitación, porque la academia, dijéramos, como lo dije ahorita en mi intervención, es una postura también comprensiva, reflexiva y en donde todos aprendemos. Entonces también es una invitación estas discusiones para docentes y estudiantes, la relación docente-estudiante, quienes somos docentes tenemos también que cuidarla, tenemos también que protegerla, tenemos también que cultivarla. Y es una reflexión que la hago desde todos los puntos de vista. Yo soy, dijéramos, he tenido la oportunidad de acompañar cursos en medicina, en odontología acá, de posgrado, en enfermería y en algunas áreas sociohumanísticas, y yo sí veo honestamente que nosotros tenemos a veces que bajarnos un poco en el sentido de que no es dejar de exigir, es la manera como exigimos, es el método, ¿cierto? Y en ese sentido del método yo vuelvo y hago un llamado, y ese llamado es también, estamos hablando aquí de una relación humanizada, los primeros que tenemos que ser humanizados somos nosotros acá, las comunidades académicas. Y ahí esa pertinencia, esa posibilidad de conversar con mi profesor sin temor sobre las inconsistencias que tengo académicas es fundamental. Yo lo voy a decir desde la práctica de enfermería. Yo acompañaba a mis estudiantes a la práctica a hacer cantidad de procedimientos. Lo primero que tenía que haber entre esos estudiantes y yo era confianza, porque si no había confianza el daño estaba hecho. ¿Y cómo se genera la confianza? Teniendo obviamente firmeza a la hora de decir está mal o está bien, pero teniendo calidez y afecto, ¿cierto? Es decir, qué pena que yo ponga ese ejemplo, pero aquí es un asunto también de relaciones, en el sentido en el que es la manera en que yo tengo para decir las cosas. Yo, por ejemplo, mi estudiante, grupos de 5, porque en las prácticas de enfermería son grupos de 5, en un hospital a veces en áreas críticas, venga, usted va a hacer o hizo este procedimiento de forma inadecuada, yo no la exponía delante del paciente, la familia y sus compañeros, pues ¿cómo? Lo primero que tenía que ver yo es cómo hago para que ella aprenda sin sentirse avergonzada, es su dignidad. Ten mucho ojo ahí, porque es que estamos hablando de que sí, es muy importante exigir, claro, es muy importante. Tenemos que mirar el contexto y la manera. ¿Cómo yo preparo a esos estudiantes para una práctica? No sé cómo lo harán aquí porque yo no tengo esa expertise, pero yo hablo de lo que conozco. En la Facultad de Enfermería nos sentamos con los estudiantes, por ejemplo, 2 o 3 veces antes de llegar a la práctica le decimos la exigencia acá es esta, la dinámica es esta, el área se conoce de esta manera, la parte, ¿cierto? Porque yo no puedo ir donde no conozco pensando en que se van a cometer errores que no se pueden cometer, como bien dice la doctora. Entonces ahí yo ya he generado unas alternativas anteriores y una confianza. Entonces es eso. Si yo no confío, yo no digo que me equivoqué. Pues yo evito decir que me equivoqué. Tengo miedo de decir si sé o no, si aprendí o no. Pero si yo, por ejemplo, hoy me correspondía a un tema, como me pasaba con mis estudiantes, yo, profe, no estudié, me dicen, yo no estudié, listo, tú no estudiaste hoy, pero debes presentar esto mañana, tal cosa. O sea, es decir, lo hiciste mal hoy, ¿cómo vas a corregir eso? Porque a veces es que no hay oportunidad de corregir y no podemos, o sea, una base de un aprendizaje no puede ser de esa manera, consideraría yo. ¿Cómo corrijo lo que en este momento estoy haciendo mal? Hay una oportunidad para corregir, ese docente me permite corregir, ¿cierto? Antes de que llegue obviamente al paciente, es un asunto, lo teórico es una cosa, lo práctico es otra, porque probablemente en lo práctico no haya segunda opción, ¿cierto? De volverlo a hacer. Entonces, es eso, cómo construimos las relaciones entre docentes y estudiantes también. Ya para finalizar, una última pregunta y también una conclusión que cada uno desde su perspectiva y de su rol entienden o quieren comentarle a nuestros invitados. ¿Por qué actualmente se habla de humanizar los servicios de salud cuando precisamente es el propósito de nuestras disciplinas, no solamente la odontológica? ¿Por qué se ha tergiversado tanto ese concepto? Y por último, cada uno les pido por favor que den una conclusión desde su rol, desde su conocimiento, buscando que el ejercicio de nuestra profesión cada día sea mejor. Respecto a lo primero, ¿por qué en ese momento se habla de humanizar? Yo pienso que el tema es que legislativamente el sistema de salud sí se ha metido en unos patrones
tan económicos y tan reguladores de la práctica profesional y de la autonomía del profesional, que el profesional está más pendiente de responder a esos requerimientos del sistema que al mismo paciente que tiene enfrente. Y es un tema que nosotros tenemos que empezar a influir ya desde el punto de vista gremial. Y segundo, la conclusión respecto a tu pregunta, y empiezo por lo que arranqué, es humanizar, es no hagamos a otros lo que no queramos que nos hagan a nosotros. Si queremos que nos traten bien cuando lleguemos a un servicio de salud, tratemos al paciente como nosotros quisiéramos ser tratados en ese servicio. Bueno, yo creo que generalmente usamos mal los términos, los conceptos, y pues no deberíamos hablar de humanización porque todos somos humanos, y en ese sentido las interrelaciones deberían buscar y velar porque hubieran todas las características que hemos conversado aquí todos esta mañana: empatía, afecto, calidez, cercanía, aprendizaje, etc. Todo lo que queramos, dijéramos, aunarle a esa relación que hemos llamado humana, ¿cierto? Entre seres humanos. Pero como nos carecemos de todo eso a la hora de relacionarnos, entonces claro, eso es un llamado a que lo tenemos que estar recordando todo el tiempo. Y de ahí vuelvo a lo mismo, y es que realmente mi apuesta es porque todos nosotros, y así parezca un asunto del tiempo de Platón, probablemente es así, y del tiempo de Aristóteles, yo sí creo que debemos considerarnos y buscar ser seres virtuosos. Si eso ocurriera, o sea, si pensáramos en cultivarnos a nosotros mismos, muchas cosas de estas no tendrían por qué ser conversadas, ¿cierto? Porque se daban de antemano, pero realmente es una construcción. Y como seres humanos pues estamos en esa medida. Mi llamado es a eso, a que todos desde el punto en el que estamos, como dijo la chica, una golondrina, muchas golondrinas se hacen verano, pienso yo, no se puede perder la fe, siempre hay que estar atento a eso, entonces todos apuntemos por construirnos a nosotros mismos en eso. Yo no sé cómo, yo normalmente no concluyo nunca nada. Una realidad, así que queremos. Lo que pasa es que todo queda abierto, el problema del lenguaje es que todo queda abierto. A ver, yo pienso que somos una sociedad que se funda en los eufemismos. Acá no hay crímenes de lesa humanidad, hay falsos positivos y cosas por el estilo, puros eufemismos. Hablar de humanizar la práctica del profesional de la salud es otro eufemismo, es que es humana, es que la hacen los humanos, ¿cierto? Y la humanización empieza, ojo con los estudiantes de décimo, empiezas con la prohibición del incesto. La humanidad empieza cuando a uno le ponen un límite y uno se enreda el resto de la vida qué va a hacer con ese límite que le ponen, ¿cierto? Yo reivindicaría mejor otra cosa, es que nos preguntemos cada uno por su lugar como ser humano y se funda en el respeto. El respeto es tener la capacidad de ver al otro como un espejo. De eso se trata el respeto. No es una inversión, yo te respeto para que me respetes, o voy a respetar la ley para que no me lleven a la cárcel y no me demanden. No, bueno, lo fundamental del respeto es ver al otro como un espejo. Y si uno lo reconoce como un espejo, uno no le hace daño. Eso es un principio en la ética. ¿Cuál fue la segunda pregunta, primo? Y la conclusión, todo muy bien. No, mentira, yo normalmente, no, es que yo no sé, nunca sé qué concluir porque para mí todo, siempre todo queda en punto. Siempre, por principio, ese es el problema del lenguaje. Bueno, pienso que ¿por qué se habla de humanización ahora? Porque precisamente cada vez se ha vuelto como más comerciante la profesión. Y es como que estemos recordando que lo que estamos tratando es realmente de seres humanos, no es del dinero, como decían ahorita ustedes. O sea, qué bueno sería que estuviéramos más enfocados en la promoción y la prevención de la salud que propiamente de la enfermedad, que es la que genera el costo. Entonces pienso que por eso es que como para que constantemente nos estemos recordando, hey, son seres humanos. Y también quiero decirles que también nosotros los profes somos seres humanos y ustedes también son seres humanos, y en eso tenemos también que trabajar, en las relaciones humanas. Entonces muchas veces
yo soy una de las profes que me siento un poco perjudicadas cuando los estudiantes de semestre a semestre hacen comentarios acerca del profesor y sin ni siquiera han vivido la experiencia para saber cómo es. Entonces la invitación también es que nos den la oportunidad de que abran el corazón, de que la pongan toda. Uno no sabe que hasta de pronto le vaya muchísimo mejor que otros comentarios que en algún momento han dado. Entonces la invitación, y qué bueno que yo esté aquí, pues la doctora que me invitó, porque nosotros también nos sentimos muchas veces injustamente juzgados cuando hacen comentarios sin ni siquiera haber visto la relación directa y se queda como un ambiente de tensión, un ambiente, sí, como de insatisfacción, sin siquiera haber tenido esa relación. Yo los invito, nosotros somos seres humanos. A mí, por ejemplo, se me hace por acá un ceñito, y cada vez que yo cojo un grupo de estudiantes, yo les digo: muchachos, yo cuando pienso, yo parezco como enojada, y les voy a hacer como yo pienso. Yo llego y pienso así. Y el que no me conoce dice: ay, mira esa profe qué tan brava. Y a mí me ha pasado que el día más feliz de mi vida, yo estoy pensando y alguien me dice: profe, ¿estás enojada? Yo: ay, muchachos, hoy es el día más feliz de mi vida. Los que están aquí saben que es verdad. Entonces desen la oportunidad, no juzguen, vivan de corazón, aprovechen estas oportunidades que les está dando la educación para salir adelante. Y si usted está incómodo, díganos: profe, mire, yo no entiendo, usted por qué me habla así, usted por qué se comporta así. Somos humanos y también podemos aprender de eso. La invitación es a esa, y esa es mi conclusión. Es el paciente, es el profesional, es el estudiante, soy yo, es la administración. Con una buena conversación que tú le hagas a la administración, y si los pacientes se están quejando, antes aprovecha esa oportunidad para decirle: es imposible atender en 20 minutos. Si usted me está pidiendo a mí que haya una buena atención, deme más tiempo, y con seguridad que el administrador, que también en algún momento estuvo ahí sentado, también fue profesional, lo va a entender. Entonces la palabra tiene mucho poder para la comunicación con los seres humanos. Considero que me hace falta entender, lo hablo con el profesor y ya ahí termino de aclarar mis dudas. Pero entonces yo quiero hacer como, no sé, como una invitación a todos los estamentos de la facultad en que no nos invertamos tanto tiempo entonces en esa parte teórica, en esa parte práctica, no. También utilizar horas para formarnos a nosotros como seres humanos y como hacer la humanización del odontólogo y de las personas, ¿cierto? O sea, invertir tiempo realmente para que nosotros como personas seamos mejores, y no solamente como odontólogos. Y muchas veces la comunicación entre nosotros, como dice la profesora, es muy mala, y es cosas que tenemos que estar constantemente tratando de clarificar entre administrativos, entre administrativos, estudiantes y profesores, para que realmente no se den los problemas que se dan, que como dice la profesora, se le habla a un estudiante y el estudiante se pone a llorar, ¿cierto? Entonces como cambiar esa forma de pensar en que sí, como yo tuve toda mi profesión tan estricta, entonces el estudiante también tiene que ser así estricto. Entonces el estudiante, el profesor, porque es así conmigo, y no vemos por el profesor también por lo que pasó, por lo que está pasando, ¿cierto? Entonces como que darle más énfasis a esa parte y a esa formación, no solamente en la formación clínica y en la formación teórica.
me van a decir a mí que yo le tengo que pedir al profesor que me enseñe a ser humano si yo ya crecí? Yo ya tengo 25 años, entonces en una cátedra de secundaria que él no tiene que decir, vea, usted va a ser humano haciendo esto y esto y eso, es incoherente. Eso no se hace de esa manera. Sí estoy de acuerdo con lo que dices, hay docentes con los que uno no puede entablar una relación a nivel horizontal por lo que sea, pero eso no significa que aquí vengan a maltratarnos. Yo estoy en 10º semestre y he recorrido muchos docentes y nos ha tocado docentes que a ustedes no les van a tocar, gracias a Dios, porque nosotros pedimos que los sacaran. ¿Es así o no es así? Sí, ustedes, muchachos, no se quejen de algo que puede ser mínimo, porque nosotros que estamos haciendo una rotación con pacientes de la calle, ustedes no se dan cuenta del trato que ellos le dan a uno. Y no me vengan a decir a mí que el docente los maltrata cuando ellos dan la espalda, ustedes vienen y les quitan la mano. Eso no es humanización. Si yo quiero que me traten bien, yo trato bien. Y si a mí me tratan mal, no significa que yo tenga que tratar de la misma manera. Discrepo completamente con que vengan a decir que las cátedras de clínica y teóricas tengan que bajar cuando aquí tenemos muchas horas de sociedad y nos enseñan muchas cosas. Aquí vean, los docentes de clínica se quejan porque hay más horas de humanidades que de clínica y eso ni siquiera lo aprovechamos. Entonces no me vengan a decir a mí que aquí en la universidad me tienen que enseñar a ser humano, eso viene de la casa. Muchachos, respetemos un poquitico. Si la compañera está hablando, esperemos a que ella termine. También hemos hablado para que otros proveedores salgan, para que otros proveedores cambien la forma de cómo le hablan a uno. Entonces, como nadie Estamos de acuerdo en esa parte. Que discrepo, que aquí no me vengan a decir que aquí tenemos que aprender a ser humanos. O sea, eso se hace desde antes. Les agradecemos a todos los que vinieron, muchísimas gracias a los profesores que nos acompañan por primera vez.